En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Esperanza de cambio invade a Colombia. Problema grave es que se está ligando esa transformación desde lo emocional y no desde la razón. Conexidad de los jóvenes y las clases populares a la propuesta de la izquierda colombiana enciende las alertas a quienes atónitos observan que se está al borde del abismo y nadie hace absolutamente nada. Promesas de igualdad que se sustentan en el socialismo del siglo XXI tiene ejemplos cercanos que deben servir de experiencia para no cometer un error que puede generar estragos irreversibles. Venezuela, Nicaragua, Cuba, Chile y Perú son el reflejo de un pueblo que no escuchó un secreto a voces y ahora asume las consecuencias de un sinnúmero de promesas incumplidas. Inestabilidad jurídica que está por venir será la que saque corriendo la inversión extranjera y acabe de sumir en crisis una economía resentida que ahora asume el coletazo que dejó la pandemia y la recesión mundial. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Libertad, educación, familia, creencias religiosas, paz, construcción de país, sueños distantes a una pesadilla son los que están en juego este 29 de mayo en las urnas. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Este fin de semana, los colombianos tienen la cita más importante de su historia democrática como nación. En el sufragio, responsable e informado, está el futuro institucional del país. Colombia decide en el marco de una campaña en la que ideólogos han utilizado todo tipo de estrategias legales e ilegales para hacerse al poder. De la división entre rojos y azules se dio paso a la dicotomía entre los amigos y los enemigos de la paz, polarización entre los extremos de izquierda y derecha que ha instaurado un odio recalcitrante entre las clases sociales, plagado de intolerancia que constituye una sociedad incapaz de dejar de lado el rencor y el fanatismo para ejercer con tranquilidad el sagrado derecho ciudadano del voto. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. La verdadera paz, acompañada de un cambio por la vida, solo se conseguirá si se opta por una propuesta que apueste por la decencia, la rigurosidad y la experiencia, transformación en donde la dignidad, más que una costumbre, se instituya como una realidad. Fuerza que tomó el inconformismo ciudadano, atizado por una fuerza política que intimidó al colectivo social con la conformación de células urbanas conocidas como primeras líneas, encumbra a un candidato que desde propuestas irrealizables divide a la gente y estructura una opción de gobierno que difícilmente asegura que en 4 años se volverá a las urnas. La pregunta incómoda para Gustavo Petro, la comparación con Hugo Chávez
Y esta es la respuesta que terminó en agarrón con Federico Gutiérrez en el debate de semana y El Tiempo. Es simple. Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. ¿Yo qué estoy proponiendo? ¿Que Colombia dependa del petróleo? Estoy proponiendo que Colombia dependa de la agricultura, de la industria y del turismo sobre la base de una sociedad del conocimiento. Completamente diferente, radicalmente diferente. Quien llevó a Colombia a depender del petróleo y quieren seguir manteniendo la dependencia de Colombia del petróleo son precisamente mis rivales políticos, unos en el gobierno, otros en campaña. Ellos sí se parecen a Chávez y a Maduro. Económicamente, tu propuesta es exactamente igual que la de Maduro en Venezuela. No, la mía completamente diferente. Ahora, si vamos a la complejidad, y termino de hablar, Federico, no me ocultes las palabras, es que el régimen político, no solamente económico, de Venezuela es parecido al de Colombia. Allá mataron estudiantes por salir a protestar. Aquí también. El gobierno por el que votaste de senadora a la mayor aliada de Chávez y Maduro. Déjame hablar. Allá concentraron el poder político juntando parlamento, juntando órganos de control, juntando justicia en manos del presidente. Aquí también. La demostración es el alcalde de Medellín que acaban de destituir por un órgano de control. Allá no solamente han concentrado, lo suspendieron. No solamente han concentrado el poder político, no solamente han matado estudiantes porque salían a protestar, igual que aquí, allá han destituido a gobernantes de la oposición con órganos de control, no por el poder judicial. Aquí también. ¿Cuál es la diferencia del régimen político venezolano y del colombiano? Que allá vinieron 2 millones de migrantes. De que tú admiras el régimen de Colombia han salido 6 millones de migrantes expulsados. Lo que están haciendo de destrucción democrática y de economía productiva en Venezuela, lo están haciendo exactamente igual aquí. Delirio de persecución, en el que no hayan cómo comparar una democracia con un régimen dictatorial. Peligroso para la democracia es que por una pasión sin razón, la emotividad del momento, los colombianos estén a punto de elegir a una persona que desde la irresponsabilidad es capaz de inventarse una enfermedad grave, demagogo que a través del artilugio de la palabra, sin pruebas, infunde miedo y genera tensiones con fake news en las que habla de fraudes, amenazas, suspensión de elecciones y hasta un golpe de Estado. Esquema de un socialismo absurdo que pregona cambio, paz, igualdad, oportunidades, medio ambiente, vejez digna, transformación de las malas condiciones laborales de los colombianos, sin reconocer que con su propuesta se desdibuja la estabilidad jurídica y se está camino a un cambio para empeorar, distribuir pobreza y llegar a la miseria. Generó caos por una reforma tributaria necesaria y coherente y ahora propone una absurda y triplicada. ¿Qué dirán las primeras líneas? Solo es escuchar en el debate de semana y El Tiempo al candidato presidencial Gustavo Petro. ¿Cuál es la reforma tributaria que yo estoy proponiendo? Una de 50 billones anuales. ¿Para qué? Para que un peso vaya a disminuir el déficit fiscal, porque yo quiero responsabilidad de las finanzas públicas, lo cual disminuye el costo de la deuda del Estado colombiano y estabiliza las finanzas, y un peso al gasto nuevo social. 50 billones se divide entre 2, le da 25 billones anuales para disminuir un déficit fiscal de 80 y 25 billones que le financian los 3 programas que necesitan recursos nuevos, que es que toda la juventud pueda entrar a una universidad gratuitamente. 2, que las madres cabeza de familia de niños en la primera infancia tengan media pensión o medio ingreso vital para nutrir la primera infancia de esta nación. Y 3, que nuestros viejos y viejas que hoy no tienen nada, 3 millones de viejos sabios y viejas sabias tengan medio pensión. Si hay 50 billones en una reforma tributaria que implica quitar todas las exenciones, que implica un impuesto a dividendos,
que implica un impuesto a utilidades bancarias, que implica una renta presuntiva a dineros en paraísos fiscales, es decir, que implica en cierta forma afectar tributariamente una élite económica de 4.000 personas que no le están pagando impuestos al Estado. Ilusión, fantasía socialista que está cohuyendo capitales y genera una crisis de proporciones que ya tiene un ejemplo claro en territorio chileno. Riesgo grande para la sociedad colombiana está latente. Colapso en la solicitud de pasaportes es la prueba fehaciente de que muchos se están preparando para iniciar un viaje que los lleve errantes por el mundo mendigando oportunidades, tal y como lo ha vivido el pueblo venezolano en las últimas décadas. Fórmula de la izquierda, antes que auténtica y promotora del cambio, es una alternativa activista cargada de discursos de odio y violencia que difícilmente se acercan al amor y la reconciliación que dicen promulgar. Libertad, que ahora se respira en Colombia, no dimensiona la intranquilidad que traerá un sistema político que ya ha demostrado en Cuba o Venezuela las filas de miseria aclamando ayudas estatales. En Nicaragua, las restricciones y consecuencias de pensar diferente al régimen. Y en Chile o Perú, la contracción de capitales e inversión extranjera. Gustavo Petro ha sembrado odio, mentiras y engaños. Es un mitómano que cambia de parecer a cada segundo, es lo que aseguró en semana el candidato presidencial John Milton Rodríguez. Según las encuestas, más del 80% de los colombianos, en las últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría y otras encuestas, lo que dice es diferente. Dice que el 80% de los colombianos no votarían por Petro, no votarían por el pacto histórico. La lectura hay que hacerla como es. Pero es que además de eso, si usted la pone en contexto histórico, hablando de pacto histórico, usted tiene que ver que después de haber ocupado el segundo lugar en las pasadas elecciones con 8 millones de votos, tienen una intención de voto aproximado al principio de un 34-35%, cuando ahí se registra sobre el 17 y el 18%, cuando se le ha juntado el perro, el gato y el garabato, cuando ha juntado de todo, cuando ha mezclado de todo, cuando todo vale, cuando aquellos que son corruptos ahora cuando están con él sí no son corruptos, cuando aquellos que han sido clientelistas ahora sí no lo son, cuando aquellos que según decían en el pasado hicieron cosas de violencia y participaron en temas hasta de paramilitarismo ahora ya no están participando de eso. Cuando todo eso ocurre, cuando todo el mundo se mezcla y a pesar de eso no sube el 17%, la cosa es distinta. Pero déjeme decirle algo, yo creo que a Colombia hay que quitarle esa polarización. Yo creo que no le hace bien al país pensar que una propuesta presidencial debe girar alrededor de los números de una persona que ha sembrado tanto odio en Colombia, que ha sembrado lucha de clases, que ha sembrado violencia entre los jóvenes, que ha sembrado mentiras y engaños. Yo creo que la política en Colombia tiene que ir alrededor de las soluciones. Creo que la solución sobre el desarrollo, sobre la seguridad y justicia es lo que nos debe ocupar y es lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Propuestas que resuelven problemas que la polarización no ha permitido resolver. Por eso hemos dicho, los pueblos nos dividen, las causas nos unen, tu causa y mi causa es Colombia, y es de lo que quisiera que pudiéramos hoy hablar de soluciones para Colombia. La polarización no permite hablar de soluciones para Colombia y el país está centrado en lo que marcan las encuestas. La coyuntura del momento llama a no elegir como si fuese un concurso de talentos, sino a estudiar y leer las propuestas de los candidatos, votar por el mejor programa de gobierno y quien esté acompañado de un gran equipo. Ejercicio de la democracia se ha visto impactado en esta campaña por unos debates sin propuestas, escenarios plagados de ausencias notables, ataques personales y acusaciones en donde solo se busca protagonismo haciéndose pasar por víctima, infiltraciones y bajezas políticas que han salido a flote desvían la atención y no permiten que los colombianos revisen cómo fue el papel de cada uno de los candidatos en ejercicio del poder local. La experiencia no se improvisa y el correcto proceder no avergüenza. Baja calidad de la candidatura de la izquierda lleva a que desesperadamente busque esconderse para no enfrentarse a la verdad del país y evitar incómodos espacios en los que se confrontan sus propuestas de fantasía.
Millones de personas están preocupadas porque algo se ha conocido de una propuesta de perdón social que todavía no se sabe en qué consiste, es lo que exaltó en Caracol Radio la exministra Nancy Patricia Gutiérrez. Soy la voz de millones de personas preocupadas porque algo se ha venido conociendo de una propuesta de paz total, de perdón social, que todavía no se conoce claramente en qué consiste, pero que a la par con conversaciones con narcotraficantes en las cárceles y en medio de la campaña electoral a la presidencia de la República, ha generado la suspicacia entonces de entender qué es lo que se está proponiendo, que el Estado negocie con todos los grupos de narcotraficantes al mismo tiempo y que se permitan negociaciones entre ellos. Significa entonces que el Estado va a ser complaciente con la distribución de los territorios para actividades ilícitas. Esto es muy complicado, máxime cuando también miles de personas están coaccionadas y van a participar en las elecciones por obligación, quizás votando por quien no quieren votar o bajo la promesa de que seguramente esto va a dejar la tranquilidad en los territorios. Votar por quien no se quiere en busca de una promesa de tranquilidad que nunca llegará. Oportunidad de atrapar votos y pasar a segunda vuelta la tendrá quien pueda desvirtuar con respuestas coherentes, sensatas y llenas de objetividad las mentiras impuestas desde las redes sociales por quien con su arrogancia y sobradez irrespeta la inteligencia de los electores. Colombia necesita un gobierno que delinee la ruta de la prosperidad, una propuesta política que se identifique con el anhelo de seguridad, liderazgo pacífico e inteligente que sin incendiar el núcleo social sea capaz de dialogar y construir nación con amigos y opositores. Charlatanes populistas hablan de cambio y vivir sabrosito, pero es lo último que tendrán en mente si el resultado en las urnas no los favorece. Enrarecido ambiente que han tejido denota que están listos para tachar de fraude y corrupción la participación masiva de un grueso de la población que no comulga con lo que la izquierda representa. El candidato presidencial Sergio Fajardo comparte un video que muestra solo 6 propuestas de Petro que se vuelan el presupuesto en casi 65 billones de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata? Entonces la pregunta es muy elemental. ¿De dónde va a salir todos esos 65 billones de pesos? Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. 500.000 pesos para madres cabeza de hogar con hijos de la primera infancia. Se le olvidó a sus asesores. ¿Cuántos son? 1 millón de mujeres cabeza de hogar con hijos en la primera infancia. 500.000 pesos, ¿cuánto le da? Usted puso 34 billones, malas matemáticas. 33 billones, que sería el máximo, para que una mujer, madre, cabeza de familia, actual, 5.800.000, tenga media pensión. Necesitas una reforma tributaria. Pero estoy hablando de 4 o 5 billones de pesos mínimo para montar por lo menos en una primera fase 10.000 equipos de salud territorializadas. Mínimo vital de agua. Usted lo estipula en 8 billones. Le voy a aceptar la cifra. Vamos a poner 8 billones aquí en la cuenta. La cotización para seguridad social es obligatoria. Cuando ganas un salario mínimo, eso debe graduarse empezando de 0 si ganas un salario mínimo. Y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla. Entonces, ese es un elemento recurrente en este esquema de hacer unas propuestas populistas, digamos la palabra, como cuando dijo que con 4.000 contribuyentes él resolvía el problema tributario en Colombia.
o cuando dijo cómo iba a imprimir plata del Banco de la República. Las incoherencias son múltiples. La fantasía se cae por sí sola y no tiene un fundamento económico que la respalde. Mayor prueba de la incoherencia que acompaña al Pacto por Colombia está en el descubrir que acabaron con medio país por una reforma tributaria de 20 billones y ahora el flamante líder de los humanos propone una de 50 billones para medianamente respaldar la promesa de igualdad subsidiada que atomizará la economía colombiana. El país está ávido de un gobierno liderado por quien garantice preservar la democracia, estadista comprometido con fortalecer a las fuerzas militares para brindar a los ciudadanos seguridad y orden. El crecimiento económico, la protección de la propiedad privada, el fortalecimiento empresarial son base fundamental de un sistema democrático que propicia seguridad a la industria para generar empleo y dinamizar la recuperación de una sociedad golpeada por el confinamiento y las consecuencias que trae consigo la recesión mundial. En semana, el candidato presidencial Fico Gutiérrez le pide a Petro que explique de dónde va a sacar los recursos para todo lo que promete. Sí, lo fácil es decirle a todo el mundo, no se preocupe, le va a llegar un cheque de yo no sé cuánto y hoy decís 500, mañana puedes decir 600.000, 700.000. La pregunta mía es todo eso, más cuando dijiste que al otro día ni una sola gota de petróleo, y eso es acabar con el 30% de las exportaciones del país. Eso es acabar inmediatamente con el 12% del presupuesto para inversión social. O sea, lo que condenaste al país fue decir que al otro día no quedaría un solo peso para la inversión social y todos los programas sociales se acabarían y dejarías a la gente en la absoluta miseria. Es muy importante que le expliques al país de dónde va a salir toda la plata. Bono pensional, 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo para 3 millones de personas. ¿Cuánto vale en un año? 18 billones de pesos. ¿De dónde sale esa plata? De una reforma al sistema pensional. La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución. La reforma del sistema pensional, ¿en qué consiste? En un sistema de pilares. Lo propone el Banco Mundial. Se aplica en Uruguay y en otros países del mundo. ¿Cómo se hace? En lugar de tener fondos privados de pensión con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30% que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público por pensiones. Con esa plata se paga inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales. Peligroso lo que propone y cómo juega con el ahorro pensional de quienes llevan años cotizando para una vejez segura. En torno de crisis, exalta la urgente necesidad de ejercer el derecho al voto con conciencia y responsabilidad, pensando en el país, la familia y la gente trabajadora. Una sociedad que no cree en blasfemias será la que pueda trabajar unida para seguir construyendo el hermoso y espectacular país que es Colombia y muchos no valoran. Responsabilidad de los empleadores con la economía es directamente proporcional a la que tiene la sociedad con el voto para promover el desarrollo de la nación democrática. Caer en el encanto de falsas promesas diluye la posibilidad de escoger a quien tenga la seriedad de tomar las riendas del país sin odios ni rencores. No soy de los que cree que la discusión en Colombia es de izquierda, derecha o centro, es lo que afirmó en Noticias Caracol el candidato presidencial Fico Gutiérrez. Yo jamás he hablado de que la izquierda está relacionada con la criminalidad. Jamás lo haría porque yo soy una persona que respeto las diferencias. Yo no soy de los que creo que la discusión en Colombia es de izquierda, derecha o centro. Yo creo que es de sentido común. Yo he respetado todos los sectores. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a unir a Colombia. Hay gente buena en todos los sectores. Sí, pero para mí lo que sí es muy importante decir, uno no puede aceptar esos apoyos de estructuras criminales. No puede ser cuando otras campañas hoy tienen el respaldo del ELN, del Clan del Golfo, de disidencias FARC. Eso es muy delicado.
más en zonas donde tienen el control territorial, donde están obligando a votar a la gente. Eso está pasando en las regiones. Los mismos que sometieron a 7 departamentos y que les decretaron un paro armado hace tan solo unos días. Pero entonces remato diciendo esto: yo soy una persona que tengo la posibilidad de unir, yo no soy una persona de odio, ustedes me conocen, yo no tengo ni rencores ni odios, yo quiero lo mejor para el país, yo respeto a todas las posiciones, yo lo que sí quiero es que nos pongamos de acuerdo, es que necesita el país, más allá de discusiones de izquierda, derecha o centro. Cuando ganemos la presidencia, yo voy a invitar a todos los candidatos a que nos sentemos, a todos, y lo mejor y las mejores propuestas de todos las vamos a tener en cuenta. Y quien quiera o desee hacer una oposición va a tener todas las garantías de parte nuestra para que sea oposición. Vamos a garantizar la libre prensa, como siempre lo hemos hecho. Pero yo sí creo que el país no puede seguir polarizado, que el país no puede seguir dividido mientras la gente está en pobreza y mientras hay miseria. Que respetemos las posiciones políticas. Yo por eso nunca soy de los que digo es que el de derecha o es que el de izquierda o es que el de centro. No, yo vengo muy alejado y muy criado aparte de las pasiones políticas. Yo no vengo de familia política ni una familia adinerada, es una familia de clase media trabajadora que nos dio fue educación, valor y principio y disciplina, y así me fui y crecí en torno a eso. Yo quiero es unir a Colombia, y el llamado que yo hago es definir la seguridad alimentaria para los niños y la población. No tiene nada que ver con izquierda, derecha o centro. Garantizar seguridad no tiene nada que ver con izquierda o derecha. Nosotros invitamos al país a que generemos un cambio, a que tengamos un país distinto sin hambre, que combatamos la corrupción, la violencia, de que haya progreso económico, pero que haya equidad y redistribución. De lo contrario, eso sí que pone en riesgo la democracia cuando la gente está en una situación tan difícil, porque el que no tiene nada que cuidar, el que no tiene nada que perder, no tiene nada que cuidar, y así hay 20 millones de colombianos. Jamás ha hablado de que la izquierda está relacionada con la criminalidad, pero sí es cierto que hay muchos males que están próximos a ellos. El momento social de Colombia exige dejar de lado la polarización y centrarse en trabajar por la transformación que se necesita. Decir que la culpa de todos los males es de quienes profesan una ideología de derecha conlleva a preguntar qué ha hecho la izquierda en muchos años para corregir el rumbo de la nación. Tan malos son los unos como los otros. La corrupción, la mermelada, el transfugismo, los actos indelicados, la ausencia de ética, tienen ejemplos icónicos en cada corriente y cada movimiento tiene mucho por decir. Una realidad de apuño es que Gustavo Petro no se cansa de decir mentiras, como lo dijo en semana el candidato presidencial Fico Gutiérrez. Miren, él no se cansa de decir mentiras. Y eso es justamente lo que el país no necesita. Entonces, el modelo de la mentira versus el modelo de la verdad y de lo posible, sentido común. Miren, no hay mejor subsidio y política social que la generación de empleo y oportunidades. Claro que como Estado vamos a apoyar a quien no tenga la posibilidad, pero a la gente lo que hay que hacer es sacarla de la pobreza, no mantenerla en la pobreza. La gente lo que necesita es educación, oportunidades y que las empresas crezcan y que crezca la economía. Reparte una plata que hoy ni siquiera existe, porque es que esa plata que está prometiendo hoy no está. Tenemos 97 billones de déficit, deuda del 67%, y entonces lo que quiere es básicamente expropiar a unos que para repartirlo en otros. Y eso que él está proponiendo es lo mismo que propuso Chávez en su momento, igualito. Lo mismo que propuso Maduro, y no solo no sacó a la gente de la pobreza, sino que a los que no estaban en pobreza los arrastró a la miseria. Ese es el modelo que no le conviene al país. No se dejen echar cuentos. Lo que vamos a hacer es, primero, no vamos a dejar a ninguna familia desprotegida. Yo estoy proponiendo ampliar a una base de 5 millones de hogares con ingreso solidario, pero no para dejar a la gente en la pobreza. Vamos a darle acompañamiento a las familias para que tengan la seguridad alimentaria y las 3 comidas al día. Vamos a ir viendo cada familia cómo se compone, y si una madre cabeza de familia tiene un hijo, por ejemplo, en discapacidad y ella es la cuidadora, ahí el Estado sí tiene que acompañarla también y que le pague por ser la cuidadora de un hijo en discapacidad y pueda seguir avanzando en su familia. Que un hijo está estudiando y va a graduarse y no tiene una beca educativa, pues no hay mejor subsidio que la educación. Ese sí es un subsidio virtuoso, y le vamos a dar la beca al joven y vamos a acompañar a la familia.
que no tiene cómo pagar los servicios públicos, pues tiene que tener el mínimo vital de agua y tiene que tener el mínimo vital de energía, pero no para dejarlo ahí toda la vida subsidiado en pobreza, sino para irlo sacando de la pobreza. Lo que otros están proponiendo es dejar a la gente en la miseria, en la pobreza, y eso no le funciona al país. Quieren dejar a la gente en la miseria y eso no funciona. Quien se acostumbra a los subsidios, luego no quiere dejarlos. Quien goce de una propuesta seria, razonable bajo el respeto a la Constitución, con orden y oportunidades para los colombianos, será quien demarque su camino a la presidencia con un programa que permita la construcción de un escudo social austero y decoroso para afrontar la coyuntura del momento. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Riesgo de caer al abismo está a la vista. Mito del castrochavismo, la expropiación y demás males que acompañan al socialismo del siglo XXI toma carrera en Colombia a consecuencia de unos mezquinos sujetos que caminaron en campaña de la mano de Iván Duque Márquez y luego se dedicaron a torpedearlo hasta conducir al país a la sin salida en la que ahora se encuentra. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana titulamos Defender la democracia. Sus comentarios los esperamos como siempre en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Desde el ingenio de la elocuencia de la izquierda, hoy aseguran que Colombia no es una Venezuela, discurso similar, por no decir que igual, al que tenía Hugo Chávez en 1998 para afirmar que Venezuela no era Cuba, o el que Fidel Castro empleó en 1976 para manifestar que Cuba no era la Unión Soviética. En política hay que tomar decisiones y en su mano está el apostar por la unidad o el transitar por un pacto histriónico que nada bueno trae consigo. Tan peligroso es un gobierno de extrema derecha como uno de extrema izquierda. Por ello, se debe buscar la coherencia y optar por una apuesta política que garantice los derechos humanos, el disfrute de las libertades y una visión socioeconómica segura. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.